de la tierra. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí. Te alabo, Padre, porque tú has guiado nuestros pasos a tu casa de oración. Gracias, Señor, por esto. También te doy gracias porque hoy te puedo servir. Señor, te ruego que seas tú dirigiendo el mensaje de tu palabra a través de tu Espíritu Santo por este tu siervo. Señor, abre nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra. En el nombre del Señor Jesús, me encomiendo a ti. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Tomen asiento, hermanos. Cantamos un himno muy hermoso en el momento del devocional. Yo espero que todos hayan puesto atención, pero se los voy a leer. Dice: cantaré la bella historia. Dice: cantaré la bella historia. ¿Y cuál es esa historia que voy a cantar? Dice: de Jesús. Murió por mí. Él dejó su propia gloria y en la cruz subió a morir. Cantaré la bella historia. Él me amó, por mí murió. Con placer diré en la gloria, por Jesús ya salvo soy. Sin salud perdido estaba, mas el buen pastor me halló. Como oveja extraviada en sus hombros me llevó. Con su amor y sus cuidados, Jesucristo me curó. De caídas y temores, Él es quien me libertó. Esta es la historia que nosotros cantamos, que queremos contar. Cantar y contar. Hemos tenido dos lecturas bíblicas. En la última vemos el relato, ¿cierto?, del Señor que personas se le ofrecen para seguirle y otras a las que Él llama para que le sigan. Y también el Señor dice algo, ¿cierto?, acerca del arado. Dice, versículo 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Arar la tierra, trabajar la tierra, no debe ser una labor muy sencilla y muy liviana. Yo me imagino, nunca lo he hecho, pero seguro que es un trabajo pesado para la época de Cristo, sin mucha tecnología, ¿cierto? Quizás de madera, o alguien, un campesino con un poquito más de dinero podría tener algo de hierro. O cualquier trabajo que usted se imagina, ya sea la tierra o cualquier labor, tiene su dificultad y genera cansancio. Todos nosotros aquí, hasta los niños, tienen algún trabajo. Por ejemplo, hacer el aseo de su pieza, como mínimo, ¿cierto? Su cama. Eso es un trabajo. Todos alguna vez hemos puesto la mano en algún trabajo. Ahora Cristo es quien nos invita a entrar en sus labores, en los labores del reino de los cielos. Este mensaje tiene como título: sirviendo en el reino de Dios sin mirar atrás. ¿Y cuál es el propósito de este mensaje? Es que nosotros podamos comprometernos a tomar el arado que el Señor habla en este mensaje. A que nosotros, ¿cierto?, tengamos el corazón de querer trabajar en el reino de Dios. Y el requisito para ser obrero del reino de Dios, dice aquí, el versículo 62, no mirar atrás. Esa es la condición, el requisito que nos pone el Señor, no mirar atrás. Y para lograrlo, el obrero debe negarse a sí mismo. Tengo una pregunta.
¿Cuál es la clave para que el obrero no mire atrás? La respuesta yace en el primer comentario. Primero debemos sopesar todo lo que ganamos sirviendo a Cristo, ya que sirviendo al reino de Dios no perdemos nada, pero debemos negarnos a nosotros mismos. Bueno, hay 3 hombres en los versículos 57 en adelante que van en la multitud siguiendo al Señor. Si ustedes ven en este capítulo más atrás, dice que había más de 5.000 hombres que le seguían, que el Señor en un momento, ¿cierto?, los vio y dijo, bueno, aliméntenlo ustedes. Nosotros, le dijo a sus discípulos, habían 5 panes, 2 peces, el Señor los alimentó a todos, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, había una gran multitud de gente que seguía al Señor en esos momentos. Entonces, aquí, en estos versículos, vemos a 3. El versículo 57 dice, y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Él se acercó al Señor y le dijo, te seguiré donde quiera que fueres. El hombre le hace a Cristo una promesa incondicional, porque Él no pone condiciones, dice, te seguiré. Y esta es la declaración que debiera brotar de lo profundo de nuestro corazón, del corazón de todo fiel y verdadero discípulo de Cristo, como los de Apocalipsis 14:4, que dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiere que fuere. Y Cristo le responde a este hombre, versículo 58, si ustedes tienen sus Biblias abiertas, ¿cierto? Sería bueno para que sigan el mensaje. Cristo le responde, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recline su cabeza. Y entonces la respuesta del Señor Jesucristo es una advertencia a este hombre y a todos los que prometen, por decirlo así, a la ligera, te seguiré donde quiera que fueres. También le muestra su condición como maestro y ejemplo. El Señor se dice a sí mismo Hijo del Hombre, que es un título mesiánico, y también como descendiente de Adán, y por tanto el Señor participó de lo mismo que nosotros, de carne y de sangre. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, el Señor Jesucristo, también participó de lo mismo. Hombre, con sentimientos, con dolores, con cansancio. Al seguir y servir a Cristo, es muy probable que no tengan las comodidades que a lo mejor tú estás acostumbrado, le quiso decir el Señor a este hombre. Nosotros tenemos comodidades que creemos que están ahí porque tienen que estar. Somos afortunados porque a lo mejor aquí todos gozamos de un techo sobre nuestras cabezas, porque tenemos una cama calientita y una almohada muy cómoda. Pero en este caso, el Señor Jesucristo no las tenía. Y le advierte a este hombre, ojo, que al seguirme no tendrás estas cosas. Cristo no tuvo una casa como propiedad, un techo. Cristo no tuvo una cama caliente cada día en su ministerio. Y le dice que hasta las zorras y tienen una cueva para sus crías
y que las aves de los cielos tienen donde llegar porque tienen un nido, pero Él no las tiene, no las tiene. Y si Él pretende seguirle para servirle en el reino de Dios, primero que lo piense bien, que lo piense bien. Cristo, con su respuesta a este hombre y a nosotros, nos enseña a que tengamos nuestro corazón despegado de las cosas de abajo y que también suspiremos por las cosas de arriba. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, 1 al 3. La condición que exige de quienes estén dispuestos a seguirle, sin mirar atrás, a ser sus verdaderos discípulos. Si de veras nos proponemos seguir a Cristo, no hemos de poner empeño en poseer muchas cosas en este mundo, sino que hemos de estar dispuestos a dejarlo y a perderlo todo por seguirle, a pasar frío, calor, a vivir sin comodidades y muchas veces sentir el desprecio de los que nos rodean. Y si no estamos dispuestos a todo esto, es mejor que no pretendamos seguir a Cristo. Cuando comienza una obra, hay muchos sacrificios para los que empiezan la obra. Luego, cuando la obra empieza a caminar, se suman otros hermanos a trabajar y así se levanta una nueva obra. Así se ha expandido el Evangelio a lo largo y ancho de este mundo, gracias a quienes decidieron seguirle y servirle. Y estoy seguro de que si los hacemos pasar aquí adelante, podrían contarnos muchas historias de cómo ha sido este caminar sirviendo al Señor Jesucristo. Y por lo que leemos en estos versículos y más adelante, podemos ver que en el relato sagrado, al parecer este hombre, ante tal anuncio, se volvió atrás. Quizás lo pensó bien y dijo, bueno, voy a dejar todas mis comodidades para ponerme una roca bajo la cabeza cuando duerma. Si no le siguió, a la verdad lo perdió todo y no ganó nada al volver atrás. El segundo hombre no se ofreció él mismo como el primero, pero recibió el llamado del Señor. Versículo 59. Y dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Y Jesús qué le dijo? En el siguiente versículo. Deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esto no significa que Cristo quiere que los creyentes y los ministros de la palabra se despojen del afecto natural hacia sus familiares, sino que no pongan como excusa para no seguir al Señor el afecto que deben tener a sus padres y demás familiares. Si el familiar más íntimo que tengamos se cruza en nuestro camino para impedirnos seguir a Cristo, ¿qué debemos hacer? Es necesario que nos armemos del celo y del coraje necesario para olvidar al padre y a la madre antes de desobedecer el llamamiento del Señor. He escuchado testimonios, y ustedes también, de hermanos y hermanas que al convertirse al Señor, al querer seguirle, al tomar la decisión de servir a Cristo, han sido
expulsados de sus hogares, dejados atrás, desheredados, y así, muchas cosas. ¿Cuántos han tenido que abandonar el hogar de los padres por seguir y servir a Cristo? Y el tercer hombre se ofrece a seguir al Señor, pero pide tiempo para despedirse de su familia, de sus amigos. Versículo 61. Te seguiré, Señor, mas déjame que me despida de los que están en mi casa. Primero, este hombre pone condiciones para seguir a Cristo. Pone condiciones. Y la condición que pone este hombre para seguirle y servirle se puede entender como que él quiere una despedida, o más bien de poner en orden algunos asuntos en su casa y luego seguirle. Pero hay que ver la actitud de este hombre. Al parecer veía que seguir a Cristo era algo peligroso o melancólico, porque voy a mi casa, me despido como si no lo fuera a volver a ver nunca más, o que iba a morir en el camino, algo le iba a suceder. Entonces por eso pide probablemente ir a su casa. Por eso esa actitud que tiene ahí, que nosotros podemos entrever en el relato. Al parecer veía en seguir a Cristo algo peligroso o melancólico, que ameritaba una despedida de lo suyo y de sus cosas, porque pensaba que quizás iba a morir, cuando en el seguir a Cristo él debiera haber visto el consuelo y las innumerables bendiciones por seguir al Señor, y que si yo le pregunto a ustedes, las podrían quizás ni siquiera enumerar, todas las bendiciones que hay por seguir al Señor. Hubo un hombre, un brillante médico, M. Lloyd Jones, un médico de Gales que era una eminencia en la medicina, y cuando se convirtió al Señor decidió dedicarse a predicar la palabra del Señor. Entonces mucha gente le preguntó a él, pero ¿cómo es posible dejar su carrera y dedicarse a predicar el Evangelio y dejar su carrera tan prominente? Bueno, el pastor Lloyd Jones dijo: yo no he tenido que renunciar a nada, lo he ganado todo, no he renunciado a nada, lo he ganado todo por seguir y servir a Cristo. Este hombre que pidió tiempo parecía tener el corazón muy apegado a las cosas temporales y la mente demasiado ocupada en los negocios de este mundo. Y esto le impedía seguir a Cristo con toda prontitud y alegría. También podemos decir que estaba dispuesto a entrar al volver atrás a su casa, estaba dispuesto a entrar en la tentación de que sus familiares lo abrazaran y le dijeran: no te vayas, por favor, esposo, no te vayas, no sigas a Cristo, papá, no te vayas, no sigas a Cristo, no me dejes. Ir a despedirse y escuchar a su familia rogarle que no se fuera era quizás su anhelo íntimo para poder desechar la promesa que había hecho. ¿Quién resolvería los asuntos de la familia? ¿Quién sería el proveedor del hogar? A veces la familia no será quienes nos apoyen y empujen a servir a Cristo, sino que serán los que se opongan en nuestro deber.
No es bueno ponerse a conversar con el tentador. Quizás podríamos sucumbir. Luego a estos tres hombres el Señor le hace una reflexión. Versículo 62 les dice: ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, hasta aquí, todo mal con estos tres varones, porque ninguno puso la mano en el arado. Pero hubo otros en este relato que sí lo hicieron. Y además, podemos decir con toda certeza que no miraron atrás. Lucas en el versículo 1-2 dice: y juntando a sus 12 discípulos, les dio virtud y potestad sobre los demonios y que sanasen enfermedades. Y atención, y los envió a que predicasen el reino de Dios. Y los envió a que predicasen el reino de Dios. Y también que sanasen a los enfermos. Y les dice: no toméis nada para el camino, ni báculo, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 vestidos cada uno. Y al primer hombre, ¿qué le dijo? Donde yo voy, no hay comodidades. No hay comodidades. Y a sus discípulos, adelante, ¿qué les dijo? No llevéis dinero, ni alimento, ni 2 ropas. No es necesario. Ustedes vayan y sirvan al reino de Dios predicando el Evangelio. La mano en el arado es seguir y servir al Señor. Es seguir y servir al Señor. La mano en el arado es aquel obrero que fielmente trabaja para el reino de Dios sin desmayar. Persevera, permanece fiel, confía en que su Señor le dará de comer, le dará descanso, un buen dormir, quizás sin almohada, a pesar de no tener una almohada. El Señor juntó a los 12 y los envió, pero no los envió vacíos. Nosotros no estamos vacíos. Dios nos ha dado la misma virtud que a los 12. Nos ha dado su Espíritu Santo. Y sí, todo el domingo en la iglesia, seguro que están cansados. Por supuesto. Un día arduo de trabajo. Escuchamos, ¿cierto? Alguien que dijo: llego cansado, pero esa hora de trabajo en el Señor me da nueva fuerza. Estos hombres seguían y servían en el reino de Dios. Y el versículo 6 dice: y saliendo, porque hicieron caso, rodeaban por todas las aldeas anunciando el Evangelio. Al versículo 6. Que fueron. Y detrás iba el Señor también, ¿cierto? También, anunciando el reino. Y así se expande el Evangelio. Tomaron el arado sin mirar atrás, excepto el que no era del reino de Dios. Los 11. Aquí dice 12, pero sabemos que uno no era del reino. Él no. ¿Y cuál fue la clave del éxito de los apóstoles? Versículo 23. Busque versículo 23. Dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y estos 11, ¿qué hicieron? Se negaron a sí mismos.
No miraron atrás. Mateo 19:27 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Eso le dice a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Cristo dijo a estos tres hombres del relato anterior, ¿qué sucedería con los que le siguen y sirven? Estos 11 discípulos sin dudar le siguieron. Lucas 5, 27, 28 dice, y después de estas cosas salió, vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los públicos tributos y le dijo, sígueme. Y dejada todas las cosas, levantándose, le siguió. Y nosotros podemos leer el evangelio que escribió Leví, Mateo. Él tenía un trabajo importante, bien remunerado. Y le dejó. Dice que lo dejó todo. Y siguió y sirvió al Señor. Y esto podemos decir de cada uno de los 11 discípulos. Podemos buscar cómo a cada uno lo llamó y ellos dejándolo todo le siguieron. Además debemos agregar que no miraron atrás. Los 11 siempre fueron discípulos del Señor. Y después se sumó Matías a los apóstoles. Y luego se sumó Pablo. Y luego se sumó Tabita. Y luego, y etcétera, etcétera. Y todos los que habían de creer por la palabra que ellos predicarían. Los que estamos acá. Y más se sumarán si nosotros predicamos el Evangelio. Y se seguirán sumando. Y muchos más. Algunos consejos para no mirar atrás. Es que está en el versículo 23. No niéguese a sí mismo. Debemos acostumbrarnos a todos los casos de abnegación y de paciencia. Debemos curtirnos en el servicio al Señor. No debemos buscar lo fácil. No debemos buscar lo fácil y cómodo. Porque entonces nos será difícil soportar trabajo, fatigas, dificultades, necesidades por Cristo. No debemos mirar atrás. ¿Cuántas veces hemos hecho grandes servicios al Señor aquí en nuestra ciudad, atendiendo a 200, 300 hermanos? Trabajos dificultosos. Cuando fuimos al Molle no fue fácil, fue difícil. No había muchas comodidades, menos para los que estábamos sirviendo a los que venían a servir. Pero aún así, ¿cierto? Nos esperan aún mucho más trabajo de esfuerzo. Se nos viene el Congreso de Caballeros. Quizás cuántos desafíos más se nos vienen. Pero para tirar el arado se necesitan manos. Se necesitan obreros fieles, dispuestos a sufrir trabajos, fatigas, dificultades, necesidades por Cristo. Muchas veces nos quedamos a dormir donde estábamos haciendo el congreso, en el sol. Frecuentemente nos hallamos con dificultades en el camino del deber. Por supuesto. Siempre van a haber dificultades. Siempre va a haber una piedra en nuestro camino. Y aunque no hay que oprimirnos,
con estas dificultades, ni pensar que estas dificultades son insolubles. Si se cruzan en nuestro camino, hemos de tomar estas dificultades y llevarlas detrás de Cristo y sacar el mejor partido de ellas. Toma lo bueno y desecha lo malo. No debemos mirar atrás, porque mirar atrás es dejar de mirar al Señor y mirar las dificultades de la vida, nuestros problemas económicos, nuestros problemas de salud, y nuestros problemas, y nuestros problemas, y nuestros problemas, y nuestros problemas, y nuestros sueños, y nuestras metas en este mundo. Pero no se olviden, no sois de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Para no mirar atrás, debemos llevar la cruz de Cristo. La cruz de Cristo no nos permitirá mirar atrás, si la llevamos como debe ser. La cruz de Cristo era el pesado madero con que tuvo que cargar para ir al Calvario y ser allí crucificado en ella. Tomar la cruz es, en este caso, la disposición con que el verdadero discípulo de Cristo ha de seguir y de servir a su Señor, sin mirar atrás. Y estar listos para morir, si es preciso por su causa, dijo Pedro, ¿verdad? Si es preciso, daré mi vida. ¿Y Pedro qué hizo? Sí dio su vida, porque él fue muerto y crucificado, como su Señor, pero al revés. Pedro no miró atrás. Fue sincero al decir que daría su vida. La Biblia nos muestra varios ejemplos de hombres fieles que no miraron atrás, llevando el arado. Pedro, Juan, el apóstol Juan se dice que murió a los 100 años y que lo llevaban en andas para predicar su palabra, la palabra del reino. Y murió lleno de días. Esteban, el diácono, el primer mártir, murió predicando, les hablaba al pueblo, varones, hermanos judíos, ¿cierto? Desde el comienzo, desde que Dios llamó, ¿cierto?, a Abraham y les hizo, ¿cierto?, la reseña histórica de la fe, y ellos le mataron a piedrazo. Pero también hay mujeres siervas fieles. Y hay varias, muchas. Pero les voy a nombrar a una que a mí me sorprende siempre. Ana. Mujer que nunca miró atrás. Lucas 2, 36, 37. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Panuel, de la tribu de Aser, la cual se había venido en grande edad y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda de hasta 84 años, que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones, una vida entera sirviendo al Señor sin mirar atrás. 7 años estuvo casada, y de ahí nunca se apartó, ¿cierto?, dice la palabra del Señor, del templo sirviendo al Señor. ¿Ustedes creen que el Señor espera menos de nosotros? No espera menos de nosotros. No espera menos. Y espera también que nos volvamos nuestra mirada atrás. Y el mayor ejemplo de servicio en el reino de Dios, sin mirar atrás, nuestro Señor Jesucristo. Mateo 26, 39 dice, y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. No quiero mirar atrás. Otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo, Padre mío,
Si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, sin que lo beba, hágase tu voluntad. ¿Ustedes conocen este relato? Es nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas 22:44, y estando en agonía oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor ahí, orando al Padre. Tenía un trabajo que hacer, a eso vino. Lo cumplió, ¿verdad? Y oró al Señor, oró a su Padre, para que le diera fuerza. ¿Estás cansado? ¿Abatido? Oremos a nuestro Dios que nos dé fuerzas para seguir. Porque ¿cómo habríamos de juzgarnos entre nosotros? Sabemos que la batalla es ruda, que la lucha es intensa. Todos tenemos dificultades en este andar, pero estamos aquí para apoyarnos entre todos. Y mayormente, ¿cierto?, para pedirle a nuestro Padre que nos ayude, siguiendo el ejemplo del Señor, de Juan, de Pedro, de nuestras hermanas, ¿cierto?, en la Biblia, de nuestros hermanos que ya partieron, de nuestra hermana que ya partió, de nuestra hermana Ruth, siempre sirviendo, y pequeñita. Cuando no quería ir a la iglesia que le hacía la bonita, en casa por la torre, te paraste y te fuiste a la iglesia. Y qué contenta que estaba cuando lo contaba, porque gracias a eso supo lo que era ser fiel al Señor. El Señor cumplió su ministerio estando en la cruz, dijo Juan 19:30. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y terminó su trabajo, no lo dejó inconcluso. Cumplió el Señor su trabajo y con ello nos dio vida eterna, dicha e inmortal. ¿Qué más podemos decir para motivarnos a no soltar el arado? Con esto termino. Ahora somos sus obreros, porque el Señor cumplió su ministerio y nos llamó para que nosotros fuésemos sus obreros en el reino de Dios. Nosotros somos obreros del reino de Dios. Cuando un labrador está arando un campo, no debe mirar hacia atrás, sino hacia adelante. De lo contrario, el surco le saldrá torcido. ¿Ya ha visto los grandes campos que así, se imagina así? No, ¿verdad? Tiene que quedar derecho. Tiene que removerse la tierra, oxigenar la tierra para recibir la semilla y recibir el abono y la lluvia temprana y tardía para que entregue su fruto. Cuando un labrador está arando un campo no debe mirar hacia atrás sino adelante. De lo contrario, el surco le saldrá torcido y el suelo que está arando no quedará a punto para una siembra con orden y concierto. No es lo que. De la misma manera, quien vuelve la vista atrás, después de emprender el seguimiento del Señor, no es apto para sembrar la semilla del Evangelio, porque el que no sabe arar, tampoco sabrá sembrar. Y el que continuamente vuelve los ojos atrás, pronto volverá también los pies y se apartará del camino recto. No queremos que eso nos pase a nosotros. Filipenses 13:14, dijo Pablo esto. Con esto termino. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco. Esa es la consigna. Hay que negarnos a nosotros mismos. Oremos para que el Dios de paz y de nuestro Señor Jesucristo nos dé la fuerza, la fortaleza para seguir adelante en la predicación del Evangelio del Reino de Dios, sin mirar atrás. El Señor nos bendiga. Padre Santo, te alabo, Padre, porque eres bueno con nosotros, Señor.
Gracias, Padre, que eres tú quien extiende su mano para levantarnos cuando estamos caídos, Señor, cuando ya no nos quedan fuerzas para seguir en este camino tan noble que es servirte, Señor. Tú nos alientas. Recuerdo el profeta que estaba en tu presencia en una visión y que no tenía fuerza y tú le confortaste, Señor, para poder estar en pie. Así haz con nosotros, con tu pueblo, Señor, porque muchas veces flaqueamos. Señor, ayúdanos para seguir siendo obreros fieles en tu reino. Ayúdanos a no soltar el arado, a no mirar atrás. Bendice a tu pueblo, sana al hermano que está enfermo. Te doy gracias por sanarme a mí también, Señor. Y te doy gracias, Padre, por poder estar aquí junto a mi hermano. En el nombre del Señor Jesús, te alabamos, te damos gracias, te bendecimos. Amén. Amén. El Señor le bendiga.